del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones débiles, reducidas a dar y tener. Haznos testigos de tu... Que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar tu Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones, como lo fuiste tú. Amén. Muy bien. Como les entregué un documento, un segundo documento más amplio todavía sobre la Eucaristía, para complementar lo que les entregué la última vez. Quisiera introducir la reunión de hoy con una breve reflexión. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, del bautismo, de los demás sacramentos, utilizamos la nomenclatura sacramento. De repente nunca nos hemos preguntado qué significa sacramento, porque es una palabra que viene del latín y que fue utilizada en diferente forma, sea por los evangelistas como por la Iglesia actualmente, ¿no? Quiero hacer una breve introducción diciendo: Jesús vino al mundo para establecer el reino de Dios su Padre. Es el núcleo de la predicación de Jesús. Es decir, traer la salvación a la humanidad. El reino de Dios equivale a la salvación. ¿Cómo lo hizo? A través de la predicación, Él proclamó: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Y a través de sus acciones, Él acompañaba su predicación con grandes milagros, portentos, curando a los enfermos, multiplicando el pan, resucitando a algunos de los muertos. Y entonces, con dos medios, la palabra que Él pronunciaba y las acciones concretas. Ante todo, nos salvó y estableció su reino a través de su pasión, muerte y resurrección. Nosotros nos preguntamos, ya que vivimos 2017 años después de la muerte o del nacimiento de Jesús, ¿cómo es que nosotros, que vivimos tan retirados del momento en que Él proclamó y realizó la salvación a través de su muerte y resurrección, cómo es que nosotros logramos recibir la salvación que Él proclamó y realizó, ¿no? Entonces la Iglesia contesta a través de dos medios: a través de la predicación de la palabra que recibimos con fe. Sí, la fe es la que nos salva finalmente, ¿no? Sí, escuchamos el anuncio del Evangelio, el anuncio de la salvación con fe, primer punto. Pero también Jesús instituyó signos visibles y sensibles que llamamos los sacramentos. Entonces, la salvación la obtenemos a través de la fe, la acogida con fe en la palabra del Señor, y a través de la aplicación de ciertos signos visibles y sensibles, que son los sacramentos, los 7 sacramentos. Por ejemplo, el signo visible es el agua bautismal, el crisma bautismal con que se unge la frente, el pecho del bautizando.
pero son las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, en cada sacramento hay dos componentes, dos elementos: la palabra que acompaña el gesto del sacerdote o de la iglesia que administra el sacramento. Por ejemplo, en la confirmación, ¿cuál es el signo? La unción en la frente del confirmando, más unas palabras que dice el obispo. No me acuerdo cuáles son concretamente las palabras que acompañan el gesto. En la Eucaristía ya sabemos cuáles son las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Esto es mi cuerpo, que será entregado, esta es mi sangre. Y el signo visible, el pan y el vino. Y el agua también, que mezcla el agua dentro del vino. Entonces, cada sacramento se compone de dos elementos: palabras consignadas por Jesús en su mayoría, y otras instituidas por la Iglesia, más el gesto, el signo. Entonces, el sacramento, en la Iglesia, la palabra de salvación de Dios se ha hecho visible a través de Cristo también. Cristo es la palabra del Padre, y a la vez se hizo visible, tangible a los ojos y a las manos. Como dice San Juan, lo hemos tocado, lo hemos palpado, ¿no? Bueno, por lo tanto, Cristo es el sacramento por excelencia, porque Él es la palabra de salvación del Padre, y es a la vez una presencia con su cuerpo y su sangre, una presencia real. Muy importante que tengamos en cuenta, porque al estudiar el sacramento de la Eucaristía, tenemos que tener en cuenta estos dos elementos siempre: la palabra que acompaña el sacramento y el signo o el gesto. ¿De dónde viene la palabra sacramento? Hay un poco de discusiones sobre esto, pero sacramento viene del derecho civil romano, que significaba, en primer término, significaba una prenda. Es decir, cuando se hacía un negocio, uno tenía que dejar una prenda para garantizar el cumplimiento de las condiciones, ¿no? También tiene sentido como juramento. Sacramento era un juramento que se realizaba. No entiendo en qué contexto. Pero luego, poco a poco, se convirtió en un acto de culto. El sacramento era un acto de culto a los dioses, antes todavía de entrar en la nomenclatura cristiana. San Pablo nunca utiliza la palabra sacramento, sino la intercambia con la palabra misterio. 23 o 33 veces utiliza la palabra misterio para referirse al bautismo, a la Eucaristía y a la salvación. Entonces, tenemos una idea un poco de lo que es sacramento de la Eucaristía, porque hablamos que es una presencia sacramental, la adoración eucarística, etc., ¿no? Siempre alrededor de esa palabra, que tiene un sentido un poco como misterio de Dios. Misterio, porque ahí nos comunica la gracia, la salvación a través de la palabra y de los signos sacramentales. Muy bien. La última vez llegamos a la página número 2 del documento, ¿se acuerdan? ¿Lo tiene? Sí. Donde se habla, nos presenta los 4 relatos con que Pablo y los apócrifos, los sinópticos transmiten. ¿Usted tiene? ¿Sí? Sí. Transmiten el relato de la institución. Miremos qué dice Pablo. ¿Quiere Jorge leer el relato que Pablo dice, que trae? Pablo no estuvo presente en la última cena. Por lo tanto, vamos a ver de quién lo recibió y cómo lo transmite. Tengo en cuenta otra observación. San Pablo es el primero que relata la institución de la Eucaristía. ¿Cuántos años después? Fue entre el año 54 y 57 después de Cristo. Es decir, ¿habían pasado cuántos años? 30 años. Exactamente. 27. Fue en Corinto. La muerte de Jesús en el año 30, 54. 27. Bueno. 20 años después de la carta a los Corintios, Marcos y Mateo traen el relato de la Eucaristía. Y mucho más tiempo después,
Juan habla, pero no habla de la institución, sino en otros términos, en el capítulo 6. Muy bien, leamos lo que dice Pablo. Porque yo he recibido del Señor lo que he transmitido. Entonces, él recibió de otros lo que transmite. Que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy bien. Primera carta de Corintios, capítulo 11, acuérdense bien, capítulo 11. Leamos lo que dice Marcos, el evangelista Marcos, 20 años después de lo que escribió Pablo a los Corintios. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dándose a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza que será derramada por Es mi sangre de la alianza. mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Marcos escribió ese texto en el año 60, digamos, del año 66-67, antes de la destrucción de Jerusalén, piensan. 20 años más tarde, Mateo, copiando de Marco claramente, escribió casi igual. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándose a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dijo diciendo: Se lo dio. Se los dio diciendo: bebed de él todo, que esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Bebed de él todos, agregan una S que falta. Y Lucas, del mismo tiempo, más o menos, tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz después de haber cenado diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Muy bien. Entonces tenemos 4 textos que tienen que ver. ¿Qué hay en común entre estos 4 textos? Que se comparte el pan, se comparte... Entonces, que fue en un banquete, una cena, que se, por ejemplo, el pan y vino. Luego se habla de la alianza. De la alianza. Hay 4 elementos que son bastante comunes. Pero hay también bastantes diferencias. Se dan cuenta que, primero, Pablo reconoce que él recibió de quienes, o de los testigos oculares, imaginamos que fue Pedro, Juan y Santiago, porque cuando fue a Jerusalén, San Pablo dice que encontró con las columnas de la iglesia, que eran el apóstol Pedro, con el cual estuvo 15 días con ellos, ¿no? Y encontró también a Juan y a Santiago, que era familiar de Jesús. Seguramente ellos hablaron, porque mientras tanto la Eucaristía se celebraba todos los domingos, todos los primeros días de semana, por lo tanto era ya una costumbre en la iglesia. Cuando Pablo entró cuando se convirtió, ya en la iglesia se estaba celebrando la Eucaristía ante todo el primer día de la semana, que era el domingo. Por lo tanto, muy probablemente los apóstoles transmitieron eso. Dice: yo he recibido del Señor, porque no es que lo recibió directamente de Dios, de Jesús,
se puede entender que lo recibió de los apóstoles, de los testigos. Y lo que he transmitido, entonces transmite puntualmente, casi exactamente la palabra como la recibió, porque él no podía traicionar la confianza transmitiendo cosas, inventándose cosas que él no había recibido. Dice que en la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y repite, pero dice que se da por vosotros. Esta palabra por en griego significa, tiene una connotación de sacrificio. Él se sacrificó, este cuerpo se dio, se entregó a la muerte, a la pasión y muerte por vosotros, el por. Los estudiosos hacen mucho hincapié en esto. Luego, repite algo que los demás no dicen: haced esto en mi memoria. El único, Pablo y Lucas, que depende mucho, sí, parece que hay dos tradiciones. La de Pedro, la tradición petrina, la llaman, ¿no? Es la que recoge Marcos y Mateo. Marcos era el discípulo de Pedro, por lo tanto, muy posiblemente recoge de él la transmisión de la Eucaristía. En cambio, Pablo y Lucas se parecen mucho porque hablan de hacer esto en mi memoria. Son los únicos dos que hablan del mandato de Jesús de repetir la Eucaristía cada vez que recordaran la pasión y muerte de Jesús. Todos hacen hincapié en la palabra alianza, ¿no? Este cáliz es la nueva alianza. Ante todo, Lucas y Pablo hablan de la alianza. Los demás hablan de la remisión de los pecados, mas no de la alianza. Entonces hay pequeña sutiles diferencia entre los cuatro mandatos. Sin embargo, lo sustancial es lo que Jesús hizo. Tomó un pan y lo partió, lo bendijo y lo dio diciendo las palabras exactas: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y lo mismo sobre el cáliz, ¿no? De modo que hay pequeñas diferencias, no tan importantes, y hay una repetición casi verbal de lo que Jesús hizo en la última cena. ¿Alguna pregunta sobre esto? Podemos ahora mirar a continuación la página 3. Sí. San Pablo, hacia el año 57, en la Carta de los Corintios, es el primero que nos relata la institución de la Eucaristía, así como la recibió de los que fueron testigos en la última cena. Las redacciones posteriores de Marcos, Mateo, Lucas sobre la institución de la Eucaristía han sido estudiadas minuciosamente para interpretarlas en su sentido original. Muy bien. Las tres narraciones de los sinópticos sobre la institución de la Eucaristía hay que leerlas teniendo en cuenta el ambiente de la última cena, llena de sentimientos y de signos cargados de enseñanzas de Jesucristo para el futuro. Sí, nosotros no entenderíamos el momento maravilloso que vivieron ellos si no tuviéramos en cuenta que durante esta misma cena hubo acciones de Jesús que le dieron una connotación muy especial. ¿Cuáles son? El lavatorio de los pies. Todos lo conocemos porque el Jueves Santo se repite el Evangelio, ¿no? Luego, el anuncio de la traición de Judas. Jesús aprovecha, da un mandamiento nuevo. ¿En qué consiste el mandamiento nuevo? Para recordarles. El mandamiento del amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, venía todavía del Deuteronomio. Era un mandamiento muy conocido. El mandamiento del amor al prójimo también viene del libro de Levítico, por lo tanto no era un mandamiento. No, los mandamientos nuevos consisten en que Jesús dice que tiene que amarse como yo os he amado. Ahí está la gran diferencia. Jesús dice, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como yo os he enseñado, como yo he amado. Entonces ahí está la gran diferencia, por eso que es un mandamiento nuevo, porque no es un simple cumplimiento de la ley de Moisés del amor a Dios al prójimo, sino que Jesús le da el último toque. Tiene que amar a Dios como yo lo he hecho
y amar a los hombres, al prójimo, como yo he amado al prójimo, ¿no? Esto es una novedad, además porque se presenta como modelo, como ejemplo para nosotros aprender cómo hay que amar al Padre, como Jesús amó al Padre, con obediencia, con gran total docilidad y amor. Y amar al prójimo como Jesús amó, dando su vida por su prójimo. Aquí está, por lo tanto, para los apóstoles, de repente, que nos transmitieron estos episodios, tuvo que verle convencido totalmente o muy impresionado. Primero, el lavatorio de los pies, ¿no? Fue un gesto que ellos jamás hubieran imaginado, que él, siendo el maestro, el Señor les hubiera lavado los pies a cada uno de ellos. Fue la primera parte de la cena. Esto lo cuenta únicamente el evangelista Juan. Los demás apóstoles no tocan el lavatorio. Sobre la tradición de Judas, todos los tres sinópticos hablan de que Jesús predijo que uno de ellos lo traicionaría. Y fue el comienzo de la comida. Antes de instituir la Eucaristía, Jesús anuncia que alguien lo traicionaría. Dice Juan que, por supuesto, Pedro preguntó a Juan, que estaba muy cerca porque estaban recostados en unos ¿cómo se diría? Divanes. Pregunta a Jesús, ya que Juan estaba muy cerca del corazón de Jesús, le pregunta, ¿quién es? Pregúntale quién es. Y Jesús dice, al que yo entregue un pan impregnado de las hierbas que utilizaban para la cena pascual, este es. Entonces, Judas no participó en la Eucaristía que Jesús instituyó, se fue antes, porque después dijo Jesús, lo que tengas que hacer, hágalo ya. Y dice Juan, Judas salió de la sala del cenáculo y era noche, ¿no? Sí, entró en el demonio, Juan siempre insiste que el demonio se apoderó de Judas, ¿no? Para traicionar al maestro, ¿no? Entonces, Judas no participó en la Eucaristía, si no recibió el pan ni el cáliz, tanto como para recordar. Luego vi el anuncio de la negación de Pedro. Después de la Eucaristía, Jesús anuncia que él tendrá que morir. Y Pedro, por supuesto, toma la palabra para defenderlo, y Jesús dice, cuando el gallo cante 3 veces, cuando cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿no? Entonces, son acontecimientos que tenemos que tener en cuenta para entender un poco el momento de la institución de la Eucaristía. Y luego la promesa de la futura misión de los apóstoles, que así como Jesús fue traicionado, entregado a sus enemigos, también ellos sufrirán cárcel y persecución. En ese contexto hay que situar la institución de este sacramento, que para nosotros es fundamental y es una cosa maravillosa. Muy bien, sigamos. Es claro que los apóstoles entendieron las palabras de Jesús con su verdadero sentido, tal como suenan. Jesús identificó su carne y su sangre con el pan y el vino que les entregó. ¿Qué nos hace pensar que los apóstoles entendieron realmente lo que Jesús hizo en la última cena? Jesús acostumbraba a hablar con parábolas, alegorías, imágenes y símbolos, ¿no?, a lo largo de su predicación. Pero dicen los evangelistas que después, cuando ellos tenían alguna duda, él les explicaba muy claramente la parábola. Si él al instituir la Eucaristía hubiese utilizado un lenguaje simbólico, que el pan no es pan, ni el pan es su cuerpo, ni mucho menos, ellos lo hubieran seguramente preguntado, o él mismo, tratándose de un sacramento, de un misterio tan grande, les hubiera explicado seguramente, ¿no? Por lo tanto, creemos que los apóstoles, cuando escucharon las palabras con que se instituyó este sacramento, entendieron que se trataba de que el pan era el cuerpo, la presencia viva de Jesús, y lo mismo es la sangre. Porque hay muchas personas que piensan, estudiosos de la Sagrada Escritura, que piensan que los apóstoles no estaban en condiciones de entender un lenguaje que superaba.
superaba toda capacidad de entender. Teniendo en cuenta también que, según el evangelista Juan, en el capítulo 6, Jesús en Cafarnaún había hablado mucho rato sobre el pan, no es el maná, sino yo voy a darle un pan que descendió del cielo, etc. Por lo tanto, es muy probable, o casi seguro, que los apóstoles sí entendieron lo que Jesús quiso decirles. Muy bien, sigamos ahora. Los exégetas subrayan que la Eucaristía se celebró en el contexto de la Cena Pascual, llevada a cabo la noche del éxodo de Israel de Egipto, lo que conlleva un carácter sacrificial, el sacrificio del Cordero. Asimismo, hay que entenderla con relación a los insistentes consejos que se les comunican. Entonces, primero, la Eucaristía fue instituida en el contexto de un banquete, es fundamental. Vamos a ver más tarde cuando del otro documento voy indicando algunos elementos del banquete. Y luego, que un banquete sacrificial. Tengan en cuenta que en las religiones paganas era cuando una persona quería comunicarse con los dioses del Olimpo, ¿no? Para pedir perdón de sus culpas, en caso que hubiese, o para pedir gracias, siempre lo hacían sacrificando algún cordero o una vaca, un buey, etc., porque era típico. La comunicación con los dioses se hace principalmente a través de sacrificios. Como ellos no podían sacrificarse porque hubiera sido un suicidio, a veces sacrificaban a sus propios hijos. En la Biblia encontramos que el rey Ahaz sacrificó a su hijo para implorar a Yahvé o al Dios en el cual no hubiera tenido que creer alguna gracia. Pero, entonces, una parte importante de un acto de culto era el sacrificio. Jesús lo hizo también, siguiendo la tradición de la cena para recordar la comida que hicieron los judíos la noche antes de salir de Egipto. ¿Se acuerdan que Yahvé le dijo, cada familia tiene que tomar un cordero, sacrificarlo, y unos panes ácimos, comerán de pie con el bastón en la mano, etc.? Jesús repitió esta cena. Por tanto, la última cena, la institución de la Eucaristía, se realiza en el contexto de un banquete sacrificial, porque Él mismo ofrece su cuerpo como su cuerpo inmolado al Padre y su sangre. Por lo tanto, es un banquete sacrificial, no es cualquier banquete. Porque en lugar del cordero que las familias judías, cuando celebraban la fiesta, inmolaban y comían un cordero asado, Jesús se dio a sí mismo bajo la forma del pan y del vino. Muy bien. Pues luego hay otro punto, pero también hay unos consejos que les comunican. En la última cena, Jesús, sí. En ese contexto histórico de los pueblos paganos, se hacía el sacrificio y se comían. Comían parte. Dependía. Si era holocausto, significaba que comían todo. Perdón, que se quemaba todo, hueso y todo. Si era sacrificio de otra índole, comían parte y el resto, la sangre era para los dioses. ¿Y en qué contexto era holocausto y en qué otro contexto era sacrificio? No sé, en la cultura pagana no sé cuándo era holocausto. Holocausto para los judíos sí cambió. Cuando no sé en qué contexto, pero a veces ofrecían todo el cordero o el cabrito o la vaca también, ¿no? La ofrecían enteramente, no sé en qué contexto. Y otras veces, en cambio, la ofrecían a los sacerdotes para que era parte de la carne del animal, servía para el sostenimiento del clero, del sacerdote de este tiempo. No sé, pero cuáles eran, evidentemente, los holocaustos. Muy bien. Pasemos ahora, ¿cuáles eran los consejos que dio Jesús en el transcurso de la última cena? La necesidad de la unión de los apóstoles con Él y de estos mismos. El anuncio de las persecuciones a las que estarán sometidos.
las promesas del envío del Espíritu Santo, la oración asidua al Padre a favor del futuro de sus discípulos, la promesa de su presencia amorosa con los que lo sigan, etc. Muy bien. Entonces, fue una cena muy especial, porque primero el lavatorio de los pies, el anuncio de la tradición, y luego todo está, es como cuando un papá o una mamá se despide, imaginémoslo, se despide de sus hijos para un viaje o para su muerte. Normalmente está acompañada por gestos propios del momento que vive, ¿no? Y también por una serie de consejos, de recomendaciones al esposo, a los hijos, ¿no? Porque es el momento más dramático, por supuesto, de una persona y para una familia, la muerte de un ser querido. Jesús, que quería, dice, he querido intensamente celebrar esta última Pascua con ustedes, ¿no? Por lo tanto, él dio una importancia capital a esta última cena. Por lo tanto, aprovechó para darle estas recomendaciones. Valía la pena leer uno que otra de estas. Leamos, por ejemplo, Juan 17. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. Luego, en el versículo 12. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Versículo 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Entonces, una oración al Padre para que cuide a sus propios discípulos. Nosotros estos textos los leemos normalmente en Semana Santa, son textos conmovedores porque se preocupa cuál será el futuro, el destino de sus discípulos después de su muerte. Esto lo haría cualquier persona que deja un grupo de ellos, dependería luego el nacimiento por supuesto, de la Iglesia, ¿no? Hay otro texto, por ejemplo, la promesa del envío del Espíritu Santo, capítulo 16 de Juan, número 5 al 13. Pero ahora me voy a donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les dije. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia. Muy bien, hasta ahí, suficiente. Entonces, hay textos muy bonitos que traen recomendaciones, consejos, predicciones de lo que pasará a estos 12 discípulos que estaban presentes, ¿no? Leamos ahora a continuación. En este contexto se elevó la primera Eucaristía. Versículo literal C. El ámbito en que Jesús la instituye es su despedida de los apóstoles y la expresión del deseo expreso de permanecer siempre entre ellos, al tiempo que anuncia el final de su existencia terrena después de su pasión y muerte. Es el cuerpo que se entrega por vosotros, es la sangre que será derramada por vosotros. De ahí la íntima relación entre la Eucaristía y la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Sí. Nosotros no entenderíamos la Eucaristía sin ponerla en directa relación con la pasión, porque es muy claro, es el cuerpo que se entrega, es la sangre que será derramada, ¿no? Por lo tanto, hace directa relación con lo que ocurriría el día siguiente, Viernes Santo, cuando Jesús se entrega, ¿no? Muy bien. Literal C, D. Los 4 textos coinciden en algo importante. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. En cambio, la tradición paulina menciona la expresión: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros.
Es evidente que el gesto de Jesús mostrando el pan y el cáliz en sus manos tuvo que ser muy significativo para identificar: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. En el idioma original arameo sería: este soy yo. Es decir, esto ya no es pan, soy yo. Lo que antes había sido pan, ahora es su propia persona, con su cuerpo y su sangre, con su alma humana y su divinidad. Sí, tengan en cuenta que cuando en la mentalidad hebrea, judía, cuerpo es toda esto es mi cuerpo, no es la carne del cuerpo y la sangre separada, es mi vida, soy yo, como dice yo, indicaba claramente, solamente que lo separó por indicar que su cuerpo sería destrozado, sería herido, sería crucificado y la sangre sería derramada. Jesús quiso abrir, pero sea la palabra cuerpo como la palabra sangre, siempre tiene que ver, significa es mi persona, yo me entrego mi persona, pero sí, en esa forma, literal de. Los tres sinópticos repiten la expresión: sangre que será derramada por vosotros. Por tanto, es claro que es una sangre de un sacrificio, sangre derramada en un sacrificio, que es la muerte. Con lo cual se hace mención explícita a su inminente pasión y muerte y resurrección. La diferencia más marcada entre la tradición de Marcos y Mateo y la tradición de San Pablo y Lucas es el mandato explícito que encontramos 2 veces en Pablo y Lucas: haced esto en memoria mía. El término hacer memoria no es siempre recordar, sino en idioma griego es actualizar, representar, revivir. Sí, no era simplemente recordar como uno recuerda episodios de la vida, sino que tiene que actualizarlo, tiene que representarlo. Era mucho más que una memoria, que un recordar. Muy bien, literal F. Vale la pena destacar que las 4 tradiciones mencionan siempre cuerpo, En griego, soma, y no carne, sarx. pues la palabra cuerpo en el lenguaje bíblico expresa la totalidad de la persona, mientras que la palabra carne expresa solo un elemento material del cuerpo. Sí, si hubiese utilizado la palabra sarx o carne, hubiera indicado solamente la parte susceptible de morir, pero es el cuerpo, es la persona de Jesús que se entrega. La relación entre Eucaristía y la muerte de Cristo está destacada en los 4 textos por las expresiones sangre derramada y la palabra cáliz, que alude claramente al dolor y a la muerte. Sí, cuando es sangre derramada se indica que es un sacrificio. Para ellos era normal, este lenguaje era muy común para ellos. Cada sacrificio implicaba la sangre y la sangre era reservada a Dios. Nunca bebían la sangre de la víctima. Porque en los sacrificios cuando leemos en el libro del Éxodo, hay una confirmación muy clara. Yahvé dice a Moisés, cuando es llamado al monte Sinaí, recibe una orden de ofrecer un sacrificio. Dice, unos jóvenes, no había sacerdote en ese tiempo, ofrecieron muchos carneros, etc. Moisés tomó la parte de la sangre, la derramó sobre el altar, sobre el ara, como se llama, para indicar eso es de Dios. La otra parte era la aspergió sobre el pueblo. Entonces, por tanto, sangre derramada indicaba siempre un sacrificio en honor de Dios y para salvación del pueblo. Parte de la sangre sobre el altar y parte sobre el pueblo. Y la palabra cáliz, Jesús, cuando una vez le preguntaron los apóstoles, los dos, Juan y Santiago, a través de su madre, que
que quería que ocuparan un puesto muy importante, ¿se acuerdan el episodio, no? Sí. Jesús pregunta, ¿serán capaces de beber el cáliz? Y diga, ¿serán capaces de sufrir el martirio por mi nombre? El cáliz siempre tiene una significación de cáliz que recibe la sangre derramada. Por lo tanto, las dos palabras, sangre derramada y cáliz, hacen referencia a la pasión dolorosa y cruenta de Jesús. El silencio del Evangelio según Juan, del relato de la institución de la Eucaristía, se puede explicar así. La Eucaristía está muy presente en Juan, precisamente en el capítulo 6 de su Evangelio. El tiempo en que escribe Juan su Evangelio, la celebración de la Eucaristía era un hecho normal en las primeras comunidades. Por ello, no era necesario que se la mencionase, salvo que fuera necesario, como sucedió a Pablo en la comunidad de Corinto. Sí, nos sorprende que Juan no hable de la institución, habla de la última cena, del lavatorio de los pies, etc., pero no habla de la institución. ¿Y por qué? Según Juan escribe su evangelio, Juan no sabemos si es el apóstol o es un discípulo amado o una persona, un presbítero Juan, de todas maneras, escribe hacia el año entre 90 y 100 después de Cristo, cuando ya la Eucaristía era una costumbre ya muy aceptada. Por lo tanto, como él dedicó todo el capítulo 6 a hablar de la Eucaristía, ¿no?, del pan, él no consideró oportuno repetir el relato de la institución. Por lo tanto, mucha gente se pregunta por qué omitió el gesto más importante de la Eucaristía en el Evangelio, siendo que él tenía muchos otros episodios. La explicación es esta, que no había razones para insistir en la institución, siendo que había hablado ya en el discurso de Cafarnaúm. Muy bien. Ahora miramos la Eucaristía en la primera vida de la Iglesia. Para comprobar que la Eucaristía fue un hecho fundamental de la vida de la Iglesia, dice, después de la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés y del bautismo de 3.000 creyentes, el autor de los Hechos describe la vida de estos primeros convertidos diciendo, perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles, en la unión, coinonía, la unión fraterna, y en la fracción del pan. Entonces utilizan la palabra fracción del pan, que era muy típica, muy propia, porque el gesto de Jesús de partir el pan y de entregarlo quedó tan impreso en la mente de los apóstoles, y parece que era también el gesto en que el padre de familia, cuando comía con sus familiares, con sus amigos, era partía el pan y lo daba, una fogaza de pan, la entregaba a los demás. Sí, no era como hoy día que cada uno tiene un platico con su pan. El padre de familia era el gesto con que iniciaba una comida, era partir el pan. Muy bien. Y en la oración. Entonces, cuatro elementos unían a la Iglesia. La enseñanza de los apóstoles, era muy fiel en escuchar la enseñanza, la predicación de los apóstoles. La unión fraterna, nadie poseía nada propio, todo lo colocaban a los pies de los apóstoles. La Eucaristía, la fracción del pan, y la oración. Entonces, aquí hay un testimonio que desde el comienzo, según los Hechos de los Apóstoles, las comunidades celebraban la Eucaristía. Dice, más tarde, en la ciudad de Tróade, hay un episodio muy interesante en el Hecho de los Apóstoles. En Tróades, que es la antigua Troya de la cual habla Homero en la Ilíada, ¿no? Durante una noche, San Pablo, en el segundo piso de una casa donde estamos reunidos los cristianos, tuvo una larga predicación porque estaba despidiéndose para ir a Tesalónica. Y durante esta reunión que celebró San Pablo con los cristianos de esa comunidad de Tróade,
se dice que el primer día de la semana era un día domingo, estando nosotros reunidos para partir el pan. Entonces el testimonio que él también celebró la Eucaristía con todo este grupo de... Y ocurrió también algo simpático, que un joven que estaba sentado, imagino que la sala estaba llena de gente, se sentó en la ventana y se durmió y se cayó y se mató. Pablo bajó, él no podía aceptar que a causa de su predicación un poco prolongada, como siempre sucede, ¿no?, muriera una persona. Lo resucitó, ¿no? Entonces, eso lo trae Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, se habla estando reunidos para partir el pan. Más tarde, en la carta a los Corintios, San Pablo da testimonio: no se puede comer el pan y beber el vino de un modo indigno, pues quien come el pan y bebe el vino indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es una confirmación más que la Eucaristía era muy sí, muy cuidada. Muy bien. Sigamos. Acercamiento al misterio de la Eucaristía, un poco en las conclusiones. La Eucaristía es una manera singular de ser y existir de Jesucristo. Por espacio de 33 años, Jesús de Nazaret estuvo presente en la tierra de Palestina y fue percibido por los sentidos de cuantos estaban presentes y se comunicaban con él. Esa presencia duró hasta su muerte en la cruz. Entonces, la presencia visible, sensible de Jesús durante su vida era un hecho normal. Todo el mundo podía tocarlo, abrazarlo y verlo, ¿no? Ve, en la mañana. En la mañana de la Pascua, Jesucristo inició una nueva forma de ser y de existir. Pero por su resurrección, Jesucristo superó las relaciones espacio-temporales. Así que no siempre era perceptible por todos, sino que se les aparecía a algunos, los cuales ciertamente experimentaban su presencia real y fueron testigos de su enseñanza, como María Magdalena, los apóstoles y los discípulos de Maús. Pero no fue visto ni oído por todos. Este nuevo modo de ser duró hasta la ascensión, cuando Jesucristo se insertó en la vida trinitaria, incluida su humanidad. Naturalmente, esta nueva forma de ser trasciende toda concepción racional, pero nos abre un resquicio para ilustrar el misterio eucarístico. Entonces hay tres formas de presencia de Cristo. Una, en cuanto a su vida normal, todo el mundo lo podía ver, sentir y tocar. Después de la resurrección, su presencia era visible y perceptible para algunos privilegiados. San Pablo habla que apareció hasta 500 más y más discípulos, de los cuales muchos todavía vivían en su tiempo. Por lo tanto, apareció, además de los apóstoles, los discípulos, a la mujer aparecía ello. Era una presencia diferente, que no era, que hasta lo confundían, ¿no? Tenía una presencia visible, reconocible, como a los apóstoles cuando se apareció en el cenáculo, pero cuando acompañó al otro discípulo de Maús, obviamente ellos no lo reconocieron y sin embargo era el mismo. O cuando estaba al borde del lago. Exactamente. No lo reconocieron. Ajá, eso. Después de la ascensión, Jesús, por supuesto, con su humanidad glorificada, con alma y cuerpo glorificado, asciende y se inserta en la Trinidad, vuelve al Padre. Y hay una cuarta presencia en la Eucarística. Veamos esta. Santo Tomás de Aquino. No, a estos tres modos. No, literal D. A estos tres modos, el párrafo anterior. El párrafo anterior. A estos tres modos de ser y existir de Jesucristo se le añade un cuarto modo de ser y existir igualmente reales.
es su presencia en la Eucaristía. ¿Cómo ocurre esto? El Concilio de Trento responde: en la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, juntamente con su alma y la divinidad. Muy bien, entonces, cuarta forma, es muy importante tener en cuenta, y es dogma de fe, es una presencia verdadera, no es simbólica, no es espiritual, real, está presente realmente, sustancialmente. Pero nosotros decimos que esta presencia es una presencia sacramental, por eso que la palabra explicaba yo el término sacramento, ¿no? El signo de su presencia sacramental es el pan, la hostia, el vino en la misa. Por lo tanto, es una presencia verdadera, real, sustancial, cuerpo y sangre de Jesucristo, juntamente con su alma y su divinidad. Entonces, hay 4 tipos de presencia que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. La primera durante su vida, luego después de su resurrección antes de la ascensión, luego su vida gloriosa en el cielo, y una cuarta presencia sacramental en la Eucaristía. Diferente forma, esto nos demuestra también el amor de Jesús. Él hace de todo con el fin de poder estar en medio de los suyos, haciéndose presente en toda la forma con tal de poder estar con sus creyentes, ¿no? Sigamos. Santo Tomás, ahí sí. Santo Tomás de Aquino explica que la sustancia del pan y del vino, mas no los accidentes de sabor, cantidad y color, Sí. se convierten en el ser, en la realidad, en la sustancia de la persona de Jesús. Esto es lo que los teólogos en la Edad Media llamaron Sustanciación. la cual es un cambio único y milagroso que tiene su causa en la intervención del Espíritu Santo, que es invocado por el celebrante sobre el pan y el vino antes de la memoria de la última cena. Durante la historia de la Iglesia, en la época de los santos, de toda la influencia de los padres de la Iglesia de la época griega, se utilizó esta palabra que es un poco rara, transustanciación, y que una sustancia deja de ser lo que es para pasar a ser una sustancia nueva, conservando los accidentes que son forma, color, cantidad, etc., ¿no? Esto, para nosotros la hostia es un poco de pan, pero detrás de esto hay una sustancia nueva, totalmente nueva, que es la persona misma de Cristo, que nosotros llamamos pan y vino. Bueno, sigamos. En la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI afirma que bajo las especies del pan y del vino, Cristo está presente en su realidad física, aún corporalmente, pero no a la manera que los cuerpos están en un lugar. Esa manera de presencia verdadera, real y sustancial se llama sacramental. Eso, hablamos de la presencia sacramental, que Jesús está presente sacramentalmente en la Eucaristía. El único de los 7 sacramentos, por eso que la superioridad de la Eucaristía sobre los demás sacramentos es porque mientras que en los demás Cristo actúa regenerando la persona para que se convierta en hijo de Dios, en la Eucaristía está presente directamente, personalmente a Él, ¿no? Esta es la gran superioridad y preeminencia de la Eucaristía. Miremos el numeral 6. Realidades contiene la Eucaristía, para reforzar todo ya. La Eucaristía no consiste solo en que contiene la misma persona de Cristo, con cuerpo, alma y divinidad, sino que encierra en sí otras realidades de excepcional importancia a saber. La Eucaristía es renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. Muy importante, ¿no? Yo creo que poco a poco, con el pasar del tiempo, la gente que fue preparada para participar en la Eucaristía, con la primera comunión, etc.,
pierde de vista, lo ven como un rito, una ceremonia o una obligación a la misa, porque se repite tantas veces, pero pierde de vista que es la renovación incruenta, sí, ¿no? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es únicamente por la fe porque uno dice, ¿cómo es posible que el hecho de que Jesús sufrió la pasión y la muerte hace 2017 años, cómo es posible que se haga presente otra vez en cada Eucaristía, en miles y millones de Eucaristías que se celebran simultáneamente los domingos en todo el mundo? Obviamente esto es una cuestión de fe, pero tiene fundamento en lo que en la Sagrada Escritura. Leamos a continuación. Segundo. Es el sacramento por el cual Jesús comunica su propia persona como alimento espiritual a quienes lo reciben dignamente. Por lo tanto, es un banquete. Además de ser la memoria de la pasión y muerte y resurrección, es también un banquete. Es decir, Jesús instituyó que cuando los creyentes, los apóstoles y demás, quisieran recordar su pasión, su amor inmenso, lo deben hacer en el contexto de un banquete, pero un banquete sacrificial, en el cual comen la víctima de un sacrificio de inmenso valor, que es su muerte. Entonces, un banquete, pero no cualquier banquete, un banquete sacrificial. Tercero. Es presencia constante del mismo Señor en el tabernáculo para ser adorado y llevado a los enfermos. Esta presencia se prolonga aún después de la Eucaristía, porque nosotros creemos que en el tabernáculo está presente, otra vez real, sustancialmente, y el cuerpo y la sangre de Cristo, está presente la persona de Cristo. Por eso nosotros la adoramos, las funciones que hacemos, ¿no? Muy bien. Y también fue la razón por la cual se empezó a guardar las especies del pan, no del vino, era que los primeros padres de la Iglesia, y San Justino, preveían que cuando mucha gente que no podía estar presente en la Eucaristía, los enfermos y otros que trabajaban, se beneficiaban de la Eucaristía porque los diáconos les llevaban la Eucaristía y por lo tanto se conservaba pensando en la gente que no había podido participar en la Eucaristía, o por enfermedad o por otras razones. No, sí, okay. Es lo mismo que por qué no se reservaba el vino. Pues. No, sí, porque no era, el vino se presta más a contaminación o a degradación, ¿no? Estos tres misterios, sacrificio, sacramento y presencia real en el sagrario, son elementos constitutivos de la Eucaristía. Entonces, sacrificio, sacramento, falta banquete, habría que repetir, son 4 elementos: sacrificio, banquete, sacramento, presencia. La palabra banquete indica que si uno no comulga, pierde parte, por supuesto, del beneficio de la Eucaristía. Estar presente en un banquete y no comer es un desaire también para el que lo invita, ¿no? Si entendiera la gente que no suele comulgar, que si Dios mismo me invita para entrar en comunión con Él a través de la palabra que se proclama y a través del signo sacramental de la Eucaristía, y yo me niego a comer, ¿no? Obviamente es un desacato o una falta de fe. Sí, muy bien. Sí. Pensemos La Santa Misa es el memorial de la pasión, muerte y resurrección bajo el signo de un banquete. Entonces, bajo el signo de un banquete. Las Eucaristías no es un banquete espiritual, sino memoria y actualización de la muerte redentora de Cristo, que se celebra en el ámbito de un banquete sacrificial. La última cena fue la anticipación sacramental de lo que aconteció de inmediato en el Calvario. Sí. Tengo en cuenta que Jesús, siendo profeta, realizó un gesto profético, anticipó en la Eucaristía
lo que se realizó el día siguiente en su pasión y muerte. Sí, por tanto, fue un gesto, como se acuerdan que cuando estudiamos los profetas, además de anunciar, ellos también realizaban gestos proféticos, ¿no? Jesús lo hizo, sí. Antes de morir, Él realizó, y en esta última cena, Él entregó realmente su propia persona, su cuerpo, su sangre, antes de hacerlo, entregando su cuerpo y su sangre, derramando sangre el día siguiente. No fue un simple gesto profético, fue realmente cuando entregó el pan, dijo, soy yo les entrego mi vida. Lo que realizó realmente el día siguiente. Bueno, sigamos. La Eucaristía como sacramento recuerda en modo eminente la última cena, en la cual Jesús se dio como comida y bebida a sus discípulos. A ver, que hay algunas personas que dicen la misa es la repetición de la representación de la última cena. No, es sí un recuerdo lo que hizo Jesús en la última cena, pero finalmente es un recuerdo de la pasión y muerte de Jesús. Como diría, la importancia es que en la misa nosotros recordamos lo que Jesús hizo cuando sufrió y murió, y que anticipó en la última cena como con la palabra que conocemos. En este sentido, la misa es un banquete solemne y festivo en el que Jesús se entrega a los creyentes como alimento. Ese acto sacramental se concreta en la comunión, y está expresada en la palabra de Jesús: tomad y comed, tomad y bebed. Por lo tanto, la comunión es parte integrante del banquete. Porque si digo, tomad y comed, no cabe duda implicaba entrar en comunión con Él a través del comer y del beber. Sin comer y beber, yo puedo adorar, contemplar, pero no entro en comunión directa con el Señor, con Cristo, porque no he comido, no he bebido, no he comido el cuerpo y la sangre. En la comunión del cuerpo y sangre de Cristo se alcanza la unión más íntima entre Cristo y quien lo recibe. Benedicto XVI anota: no es el alimento eucarístico que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que, gracias a Él, acabamos de ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a Él. Muy importante esta observación de Benedicto, ¿no? Es Cristo que nos transforma, no nosotros. No. Vale. Sigamos. Literal C. La Eucaristía es obra de las tres personas de la Santísima Trinidad. La oración de la Eucaristía, llamada anáfora, es dirigida al Padre. Cristo se hace presente en el altar por la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Por lo tanto, están las tres personas siempre presentes. Así lo dice la anáfora número 3. Fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Muy bien. La Eucaristía es el sacramento que edifica a la Iglesia. La Iglesia es la portadora única de la presencia de Cristo y goza del poder de hacerlo presente. El sacrificio eucarístico es el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de Cristo, su cabeza. Con Él se ofrece totalmente al Padre. Se une a su intercesión ante el Padre por nosotros los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y así adquieren un valor nuevo. Muy bien, muy importante esto. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, porque Cristo nuevamente se hace presente con su cuerpo que fue destrozado, inmolado, con su sangre. Pero a la vez, la Eucaristía es un sacrificio de todos los que
que participan en este banquete, ¿no? Porque dice, es también sacrificio de los miembros de Cristo, porque nosotros en la Eucaristía, ¿qué hacemos? Ofrecemos nuestros sufrimientos, fatigas, dolores, sufrimiento y trabajo, ¿no? Y esta es parte del sacrificio. Es decir, Cristo se inmoló al Padre para lograr nuestra salvación. Pero Cristo es la cabeza de la Iglesia. Nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo, miembros vivos, también nosotros participamos, ofrecemos nuestro propio sacrificio en el sacrificio de Cristo, ofreciendo nuestra vida a Cristo para que la presente al Padre como signo de nuestra fidelidad, ¿no? Muy importante, sacrificio de Cristo, sacrificio de la Iglesia. También es el recuerdo más simbólico del amor de Dios, en donde su Hijo no solamente se vuelve persona, sino que se vuelve cosa, técnicamente, para poder estar dentro de nosotros. ¿Sabes? Claro, sí. Es muy simbólico, ya está dentro de nosotros. Es otra encarnación, prácticamente, ¿no? Si Cristo se encarnó en el seno de María para estar con nosotros, para salvarnos, Él llega, se encarna, se convierte en pan para estar todavía más cerca de cada uno, y en vino para que nosotros lo podamos alimentarnos, transformarnos en imagen suya. La Eucaristía es una maravilla que ninguna religión, ninguna mente humana hubiera podido imaginar hasta dónde llega el amor de Dios, el Padre, y de Cristo por nosotros. Muy bien. Además Sí. se hace tan pequeñito, tan simbólico, tan insignificante, y otra vez nosotros siempre tratando de ser grandes, nos recuerda que es todo lo contrario, que hay que hacernos demasiado pequeñitos, y es así como realmente podremos entrar en nosotros. Otra cosa, al hacerse pan, Él se expone a ser manipulado, contaminado, maltratado, porque en la Eucaristía se puede celebrar en muchas formas. Uno puede celebrarla en forma tal de que no reconoce la presencia de Cristo, y Cristo se presta para que uno maneje su cuerpo, su sangre de una forma tan a veces irrespetuosa o hasta sacrílega, ¿no? Hasta ese punto Él sabía que al convertirse al estudio de la Eucaristía se exponía a todo lo que a lo largo de los 2000 años de la historia hubiera podido pasar con su presencia eucarística, ¿no? Mire todas las violaciones de los tabernáculos, miremos todo lo que está pasando muchas veces alrededor cuando saquean las iglesias, que llevan las hostias, etc., ¿no? Bueno, yo saqué de la dogmática católica, tengo que traducirlo porque recogí otra vez lo más importante, de Schmaus. Schmaus, no coloqué el nombre. Schmaus es uno de los grandes teólogos alemanes. Lamentablemente fue antes del Concilio Vaticano II. Hubiera aportado muchísimo conocimiento porque era un doctor, un gran teólogo. Murió poco antes del concilio, pero la dogmática católica en 7 o 8 tomos, yo lo tengo allá, lamentablemente en italiano, traen casi unas 150 o 200 páginas solo sobre la Eucaristía. Entonces, saqué lo más importante, aunque repitamos algunas cosas, pero vale la pena para nosotros poder asimilar y reforzar nuestro conocimiento, porque es demasiado importante la Eucaristía para que nosotros la pasemos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Gracias, de verdad. Ok. Ponte la Eucaristía 2, numeral 2, para que difundirla. Empecemos. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino, para la conmemoración sacrificial de la muerte en la cruz de Cristo y para la nutrición espiritual. Esta es una definición, que es un sacramento del cuerpo y de la sangre bajo la especie del pan y del vino para la conmemoración sacrificial de la muerte y para nutrición, es un alimento espiritual, ¿sí? Muy bien. La E siempre es Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía es superior a los demás sacramentos.
porque en ella Cristo se une a la Iglesia en forma corpórea. A diferencia de los demás. Tiene en común con los demás sacramentos el ser signo sensible de una cosa santa y figura visible de la gracia invisible. La diferencia respecto de los sacramentos está en que en la Eucaristía el autor de la santidad está sacramentalmente presente. Eso. Mientras que en los demás sacramentos está la gracia que confiere a los catecúmenos en el bautismo, etc., mas no está presente corporalmente. Por lo tanto, supera ampliamente lo demás. Además que hay un segundo punto que no escribí. En la Eucaristía, Cristo se une a la Iglesia en modo corpóreo. No solamente a través de la gracia, sino en forma corpórea. Muy bien, sigamos. El sacramento de la Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio y banquete. Según Santo Tomás de Aquino, en la Eucaristía se celebra la memoria del sacrificio de la cruz. La antigüedad cristiana ha visto la Eucaristía como el acontecimiento bajo la forma de un banquete. Entonces, sacrificio y banquete. Si uno pregunta a un cristiano común y corriente qué es la Eucaristía o la misa, muy probablemente ni dice ni sacrificio ni banquete. Digo, es una ceremonia, una liturgia, sin mucho más, ¿no? Pero los dos elementos del sacrificio y del banquete han perdido un poco de vigencia. Los nombres Eucaristía significa acción de gracias, eulogía, que significa palabra de bendición, fracción del pan, San Pablo la llama Cena del Señor. El término de misa se debe probablemente a la orden dada a los catecúmenos de retirarse del lugar de donde celebraba la Eucaristía antes de la consagración. Entonces encontramos 4 nombres, 4 términos para indicar la Eucaristía. Eucaristía, lo principal, la acción de gracias. Porque la oración principal del prefacio, cuando el celebrante dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, y empieza una larga oración de acción de gracias al Padre. Luego, eulogía, también palabra de bendición, porque partió el pan, bendijo, fracción del pan, lo hemos visto, y la palmisa. ¿Qué ocurre? Cuando los catecúmenos anteriormente se preparaban para el bautismo durante medio año o más, de la época de Cuaresma, el momento en que empezaba la Eucaristía, el diácono lo mandaba salir. No estaban todavía dignos para participar en la Eucaristía. Y la palabra misa significa una despedida de los que no eran todavía dignos de participar en todo el... Ok. Sigamos. Doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía como sacramento del sacrificio eucarístico. En la Eucaristía se ofrece a Dios un verdadero sacrificio. Es dogma de fe. No es aceptado por los reformadores. Por los protestantes. Aunque Lutero y Zwinglio, los dos principales, Lutero y Zwinglio, en los escritos aceptan la Eucaristía como sacramento, pero Calvino y luego los demás reformadores, ante todo norteamericanos, no aceptan. La Eucaristía para ellos es un simple banquete, sí, una cena, pero no tiene valor de sacramento, no está presente Cristo. Por lo tanto, los reformados no aceptan la Eucaristía como sacramento ni como sacrificio, ¿no? Únicamente hacen una reunión, de repente hasta comparten el pan, pero no hay presencia, no creen en la presencia de Cristo. Número 2. Figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento. Okay. El Cordero Pascual inmolado en la Pascua judía antes del éxodo de los hijos de Jacob de Egipto es figura de Jesús, que es el verdadero Cordero inmolado para el éxodo y la liberación de la humanidad
de la esclavitud del pecado. Por eso que nos decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cristo es el verdadero Cordero inmolado para la liberación de toda la humanidad. Segundo, El banquete del pacto de Yahvé con Israel en el Sinaí es figura de la Eucaristía. En ella se lleva a cabo el banquete de la nueva alianza, cuyo sacerdote y anfitrión es el propio Cristo. ya no es Moisés, como en el antiguo sacrificio o banquete, sino que es Jesús, como sacerdote y víctima a la vez. El maná del desierto es figura de Cristo, que es el pan verdadero que alimenta al hombre en su peregrinación hacia el cielo. El pan y el vino que ofreció Melquisedec al patriarca Abraham. También son símbolos o son figuras de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Aquí hemos visto ya los textos de la institución, lo hemos visto, lo hemos leído uno tras otro, por lo tanto. Pero entremos de una vez, quisiera dedicar esto. Según Lucas, ¿cómo se celebraba la comida pascual en los tiempos de Jesús? Según Lucas, Jesús cumplió el rito de la Pascua. Es el único, con San Pablo, que dice que Jesús celebró la Pascua judía. Aquí hay una discusión entre los teólogos que dicen, si Jesús era consciente de ser el Cordero que iba a ser inmolado al Padre en su pasión y muerte, no había razón de que él comiera en la cena pascual judía el cordero asado, que era normal en cada familia, porque cuando Jesús mandó a Pedro y a Juan a preparar el banquete, a preparar la última cena, lo mandó para que alistaran todas las cosas que eran indispensables para la última cena, a la cual dio tanta importancia. Entonces se preguntan los intérpretes, los estudiosos, ¿Jesús celebró realmente la Pascua judía comiendo el cordero asado con los panes ácimos, con las hierbas amargas? ¿O sabiendo que él iba a reemplazar, a sustituir la Pascua judía con la propia Pascua, porque él es el cordero, Pascua significa cordero, ¿no? Él no comió el cordero asado, sino que interrumpió el banquete, sabemos ya en el ambiente que lo celebró, diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado a la muerte, esto es mi sangre. Entonces, aquí vamos a ver cómo era la celebración de la última cena, cómo se desarrollaba la comida pascual. En las primeras horas de la tarde, del día Pascua, los judíos mandaban a inmolar el cordero, un cabrito, y preparaban lo necesario para la celebración de la Pascua. La cena, alrededor de las 5, las 6 de la tarde, empezaba sirviendo a los comensales una primera copa de vino. Era el primer gesto, el padre de familia entregaba una copa de vino a los presentes, familiares y podían ser amigos, pronunciando una oración de bendición. Por lo tanto, había una fórmula concreta de bendición. Luego, el padre de familia pronunciaba la solemne bendición propia de la Pascua. Luego comían el antipasto a base de hierbas o mermeladas con el cual servían, ¿no? A continuación se servía la segunda copa de vino, mientras que el padre de familia explicaba a los niños y a los presentes el sentido de estos ritos. Es decir, el padre de familia explicaba por qué estamos reunidos en este día de Pascua comiendo panes ácimos, por qué las hierbas amargas, por qué el cordero. Lo explicaba con el fin de que los pequeños que no conocían la razón de ser de esta fiesta se enteraran de que era un evento muy importante para recordar el éxodo de sus padres hace cientos de años antes, cuando habían salido, y la noche antes del éxodo habían celebrado la primera Pascua. Después empezaba la verdadera Pascua, la verdadera comida pascual. El padre de familia partía los panes ácimos,
les ponía encima hierbas amargas o mermelada, dulce también, y los ofrecía a los comensales. Luego los comensales comían la carne del cordero asado. Entonces era la comida verdadera. Después de haber servido la tercera copa, el padre de familia pronunciaba una oración de agradecimiento por la comida. Y finalmente se servía a los comensales la cuarta copa de vino. Pan y vino y el cordero asado. Este era el rito como lo transmiten los documentos de ese tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Quiere leer usted? Sí. Bueno. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Según los sinópticos, Jesús realizó la cena pascual según la costumbre judía. Era la última cena pascual que comía con sus discípulos. Había deseado tanto comerla porque sabía que sería la última Pascua con ellos. Después del antipasto y antes de comer el cordero, en el momento en que el padre de familia solía pronunciar la oración de bendición sobre el pan ácimo, Jesús tomó el pan en sus manos, lo partió y lo dio a sus discípulos, invitándolos a comerlo. De ese pan partido, Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Según Marcos y Mateo, inmediatamente después de la entrega del pan, Jesús sirvió la copa de vino diciendo: esta copa es mi sangre. En cambio, para Lucas y San Pablo, esta copa se entregó tan solo después de la cena. Ni Marcos ni Mateo, y tampoco Lucas ni Pablo describieron los diferentes pasos de la cena, sino tan solo los gestos y palabras de Jesús sobre el pan y el vino. Sí, ellos no indicaron cómo fue cada punto, cada momento de la cena, sino insistieron en lo fundamental, la entrega del pan y luego de la copa. Hay una pequeña diferencia que Lucas y San Pablo dicen que la última copa fue al final de la comida y no inmediatamente después de la entrega del pan. Sigamos. Según Lucas y Pablo, Jesús, con sus palabras, llevó a cabo la profecía de Isaías, presentándose como el siervo de Dios, que lleva a término su misión, inmolando su cuerpo a la muerte para la salvación de muchos, es decir, en lugar y a favor de toda la humanidad, y derrama su sangre sellando una nueva alianza. Jesús indicó su muerte no solo con palabras, sino que la hizo presente por la entrega de su cuerpo a la muerte, mediante la entrega del pan sacramental para ser comido y por la entrega de la copa de vino para ser bebida. Téngase presente que el término cuerpo en la mentalidad judía no significa solo una parte de la persona humana, sino todo el ser humano, y lo mismo vale para el término sangre. Sí. La nueva alianza que lleva a cabo Jesús en la última cena había sido anunciada por el profeta Jeremías. He aquí que vendrán días, oráculo de Yahvé, en los cuales con la casa de Israel yo sellaré una nueva alianza, no como alianza que hice con sus padres cuando los saqué de la esclavitud de Egipto, alianza que ellos violaron, siendo yo su Señor, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, seré su Dios y ellos mi pueblo. Mi pueblo. Sí, correcto. La antigua alianza había sido sellada por Moisés con un sacrificio al pie del monte Sinaí. Y ya antes de la salida de Egipto, Yahvé ordenó a Moisés
que cada familia sacrificara un cordero y con su sangre fueron untadas las jambas de las puertas de sus casas. La última cena celebrada por Jesús con sus discípulos era, en últimas, la conmemoración de la liberación de Egipto. Cristo, en la última cena, contrapone la sangre derramada a la salida de Egipto con la conmemoración anual de su propia sangre, la Pascua. Por mandato del Padre, Él tiene que liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, de la muerte y del demonio. Quiso que fueran marcados por su sangre, fueran salvos. Sí, los que fueron marcados fueron salvos. Okay. Sigamos. Al instituir la nueva alianza, en la cena de despedida antes de su pasión, Jesús dijo: lo que está en la copa es la sangre sacrificial de la nueva alianza. Está presente bajo el signo del vino. Efectivamente, la sangre presente en la copa que Jesús entrega a los apóstoles es la sangre que el día siguiente Él derrama en la cruz. Sí, fue realmente, entregó realmente su cuerpo. Para nosotros es muy difícil pensar cómo podía entregar su cuerpo, siendo que estaba presente, visible, sensible a los ojos de ellos, ¿no? Sin embargo, hay que tomar a la letra lo que dice el texto. Esto es mi cuerpo. Entregó su cuerpo para que fuera consumido sacramentalmente. Por supuesto, Él podía hacerlo porque era Dios, podía darse sin ser consumido en su presencia, como lo fue el día siguiente. Y la sangre también. Misterio de amor. Solamente las personas que creen y que aman y que creen que Dios tiene un amor que puede ser maravilla, puede aceptar la Eucaristía como ante todo este gesto de Jesús en presencia de ellos. Las palabras relativas al pan están en exacta correspondencia con las palabras sobre el vino. Así como en el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero Pascual derramada sobre el altar y sobre el pueblo es una figura de sangre de Cristo. Así, el Cordero Pascual que estaba sobre la mesa durante la última cena es una figura del cuerpo de Cristo. De su cuerpo, Jesús dice que es entregado a la muerte. La entrega se realiza en la cruz y es dada a los apóstoles en la celebración de la cena. Con esa acción, la noche antes del sacrificio en la cruz, Jesús anticipó lo que se llevaría a cabo el día siguiente. Muy bien. ¿Podemos interrumpir? Terminemos Ok. Siguiente párrafo. Siga. Haced esto en memoria mía. Jesús dio a sus discípulos el mandato de hacer continuamente memoria de lo que había hecho. Los discípulos debían celebrar continuamente como recuerdo de su sacrificio en la cruz, el sacrificio llevado a cabo en la cena, que era una anticipación de su sacrificio en la cruz. Nos preguntamos, obviamente, cuál sería la razón por la cual Jesús quiso que recordaran en forma muy real este gesto de amor, ¿no? Porque sabía que a lo largo de la historia de la Iglesia, el recuerdo de su pasión y muerte poco a poco se iría diluyendo, ¿no? Porque un hecho acontecido hace 2000 años, fácilmente pierde la vigencia que tenía para ellos, por supuesto. Entonces, en su gran sabiduría, Jesús, en su gran amor, quiso que no fuera un simple recuerdo, hacer memoria de algo que pasó, sino que fuera realmente una representación, una actualización a través de un banquete de ese hecho que fue pues, el culmen del amor, de la caridad de Dios, Padre, de Hijo y de Cristo, ¿no?
Sigamos. Pablo. Pablo enseñó que la celebración de la Eucaristía deriva de la acción del mandato de Cristo en el cenáculo, no mediante palabras, sino mediante la acción. La Eucaristía no es un simple recuerdo de la muerte de Cristo, sino que es el recuerdo real y objetivo de la misma. La conmemoración ordenada por Jesús debía conservar viva la nueva alianza sellada por Cristo en la cruz. Sí, si la misa, si la Eucaristía es la renovación de la nueva alianza, como dice Jesús, obviamente cada vez que nosotros queremos renovar nuestra comunión, nuestra fe, nuestra caridad, nuestro amor a Jesús, es una alianza. Cada vez que yo quiero permanecer fiel a la amistad de Jesús conmigo, tengo que expresarlo con algún gesto concreto, ¿no? A nosotros lo hacemos a través de un regalo, una carta, una llamada, un WhatsApp, ¿no? Jesús, en su infinita sabiduría y bondad, quiso que lo hiciéramos renovando realmente su sacrificio y su oblación y su salvación al mundo, ¿no? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para conservar viva la nueva alianza sellada por Cristo en la cruz. Para que estuviéramos siempre amarrados por esta alianza, este pacto que Jesús hizo con nosotros, celebramos la Eucaristía. Nos preguntamos si los apóstoles esa noche entendieron el significado del mandato de Jesús. No lo sabemos con certeza, pero es muy probable que Jesús, después de su resurrección, les hablaría más ampliamente de ese asunto. Pero, sobre todo, los discípulos fueron introducidos en toda esa verdad por el Espíritu Santo. Los discípulos que creían en Cristo acogieron su mandato. Es testigo de ello el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Sí, lo estudiaremos la próxima vez. Seguramente Jesús, después de la resurrección, en sus muchas apariciones que tuvo a los apóstoles, recordaría el mandato que les dio. Nos parece muy lógico, ¿no? Que no dejaría, como les habló de muchas más cosas en las apariciones a los apóstoles, muy probablemente, muy seguramente habló de la importancia de que le repitieran el banquete de la Pascua. Si no lo hizo, seguramente el Espíritu Santo, después de Pentecostés, fue recordando y convenciendo a los apóstoles y a los primeros cristianos que era importante seguir ese mandato de Jesús. Muy bien. Les voy a pedir dos precisiones para ver si estoy en lo correcto. En realidad, el Antiguo Testamento termina con la muerte de Jesús y el Nuevo Testamento inicia con la resurrección. No. El Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y empieza con Jesús. Con Jesús empieza el Nuevo Testamento. No empieza con la resurrección. Jesús ya anuncia, abre el Nuevo Testamento. No, perdón, a nivel de calendario. A nivel de calendario. También, claro, no cabe duda. El Antiguo Testamento termina con los últimos profetas y con el último profeta que hace un poco de broche entre Antiguo y Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Ahí termina. Sí. No, a nivel histórico, sí, pero a nivel de año 1, el año 2, el año 1. No, el año litúrgico comienza con el Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey, ¿no? El nacimiento es el año 1. El nacimiento de Cristo es el año 1. Exacto. En la liturgia romana, en la liturgia católica, el año litúrgico, digamos, no el Nuevo Testamento, el año litúrgico empieza con la preparación para la venida del Señor, el Adviento. El año litúrgico, el año Calendario, sí. La iglesia no empieza el 1 de enero, sino empieza con el primer domingo de Adviento y termina con el último domingo del tiempo ordinario, que es la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Después empieza otra vez, ¿no? Y en el año
Y la Pascua es la culminación del año litúrgico, ¿no? La Pascua y Pentecostés. En el año, y el año 33 es cuando muere Jesús, año 33 después de Cristo, ¿no? ¿Cierto? Sí, 33 años después muere Jesús. Sí, sí, sí. Porque es que lo que él está preguntando es en años calendario, no el año litúrgico, sino en año calendario. Si el año 1 sí, es el nacimiento de Jesús y el 33 es la muerte, ¿cierto? Sí, No. entiendo tu pregunta. En Calendario. calendario de nosotros, año 1, 2, 3, 2018. Al llegar al 2018, Jesús nació Del en año el 1. año 1. Ah, no, esa es otra cosa. Sí, sí. Jesús nació, la era cristiana empieza el año con el nacimiento de él, no con la muerte. Coincide con el nacimiento de Jesús. Solamente que el cálculo que hizo un monje de la Edad Media lo calculó equivocadamente. Jesús nació 4 o 5 años antes de la era cristiana. No fue el año 1 de la era cristiana, fue 4 años antes. Por lo tanto, Jesús no murió, murió en el año 30 teniendo 34 o 35 años. Y el año, no, por lo tanto, el cálculo del calendario católico y cristiano casi en todo el mundo es, arrancamos el 1 de enero, el año 1 es el nacimiento de Jesús. Creemos que ahí arranca el cómputo de los años posteriores, ¿no? No de la resurrección, sino del nacimiento de Jesús. Ahora sí entiendo un poco, perdón, la Gracias. confusión, ¿no? No había entendido la pregunta. Muy bien, terminamos con una oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.